con una plática que nos va a impartir el licenciado Alejandro Sosaya, CEO de Apple Leisure Group. Apple Leisure Group es el proveedor de turistas número uno, de turistas americanos número uno a México. Mueven alrededor de 3.2 millones de turistas al año hacia el país y tienen muy en claro lo que está sucediendo en la cresta de la ola, lo que está sucediendo en el turismo internacional. Además, él no estaba esta mañana, pero quiero repetirle mi agradecimiento por ser nuestro anfitrión este día. Alejandro, por favor. Muchas gracias, Fernando. Gracias a todos. Supongo que está muy bueno el jamón porque la estación ahí está saturada, pero bueno, que lo disfruten. Gracias, Fernando, gracias a todos por estar aquí. Estamos muy contentos de poder participar de una manera breve, pero en un foro tan interesante en este tema que tanto nos apasiona, que es el turismo. Yo les voy a hablar de un tema diferente a lo que se ha venido hablando, un poco más desde el punto de vista lo que vemos en la industria, lo que está pasando en México, y perdón que me refiera a México más que a Cancún, pero el motor de turismo en México es Cancún y la Riviera Maya, Quintana Roo en general. Entonces realmente es un espejo lo que le pasa a México de lo que está sucediendo con Cancún. Entonces, primero que nada, muy buenas noticias en lo que es el turismo a nivel mundial. El turismo sigue creciendo a pasos muy rápidos. El turismo está creciendo del orden del doble de lo que está creciendo el Producto Interno Bruto en el mundo. En términos generales, hoy es 1 de cada 10 empleos pertenece al turismo y es el 10% del PIB, del Producto Interno Bruto mundial, y es el 7% de las exportaciones que van de cualquier país a cualquier país en el mundo. En la parte de abajo, de la parte derecha de la gráfica, vemos cómo todas las regiones en el mundo han crecido. La que menos ha crecido, pero también ha crecido por encima del Producto Interno Bruto, ha sido la región de las Américas, que es la región en la que estamos nosotros. Entonces, hemos hablado mucho aquí del ranking de México, que estamos ya en el 6º nivel mundial. Esto, pues desde luego es buena noticia, yo solo quiero ponerlo en contexto y desde luego no quiero sonar negativo, sino quiero mostrar que tenemos una grandísima oportunidad. Y en este momento ver el vaso medio vacío es algo que vale la pena, algo que hay que reflexionar y algo que hay que trabajar para cambiar. Ya no estamos en momento de elecciones, es momento de ponernos a trabajar con los nuevos ingredientes del entorno y hacer lo mejor que podemos hacer de esos ingredientes que hoy tenemos. Entonces, de nuevo, en México hemos hablado que ya estamos en el nivel número 6 en el ranking. Estos son cifras de 2017. En el 2018 ya estamos en el 7º lugar, ya no rebasó Turquía, lo cual sigue siendo muy digno si vemos solamente el número de turistas, el número de llegadas. Sin embargo, en el ranking de ingreso, si vemos, México está en el número 15 y es muy importante ver lo que está pasando. Miren, aquí ven el lugar en el que está Francia y España, líderes muy importantes a nivel mundial en turismo. Vean el ranking en el que vemos que Francia tiene sustancialmente más turistas que España. Sin embargo, miren lo que pasa en los ingresos. España tiene más ingresos que Francia y esto es muy, muy relevante. Y más ingresos significa también mayor inversión por turismo, mayores empleos, mayores impuestos y mayor bienestar para las comunidades a partir del turismo. Y vean a dónde queda México. México queda en el lugar número 15. Entonces, la retórica que hemos estado escuchando, la hemos estado escuchando del presidente electo, también del próximo ministro de Turismo, la hemos escuchado también durante años anteriores, es que lo que pasa es que en México tenemos turismo barato. El gasto promedio del turista en México está por debajo de los demás países y por eso, no obstante, somos número 6, ahora 7, en número de llegadas. Sin embargo, estamos en número 15 y venimos del número 22 en derrama de turismo, porque tenemos turismo barato, turismo mochilero, etcétera. Y entonces en lo que hay que concentrarnos es en traer un turista que gaste más. Hay que subir los precios, hay que hacer que la estancia promedio sea más larga, hay que desarrollar productos para que pase más días en México, etcétera, etcétera. Esto es falso. La manera en la que se nos han presentado las estadísticas es el boleto que hemos comprado, pero si vemos las cosas como son, y estos son hechos, son facts, estos son números del 2018.
Si vemos en el lado izquierdo de la gráfica, el número de visitantes que hoy se cuentan en el 2018 como 27.7 millones de turistas, el total del PAI del lado izquierdo, el 57% son turistas de internación, los que llegan a México por avión, los que están dejando la derrama económica más importante, y el 43%, 11.9 millones, son turistas fronterizos. Bueno, si ven del lado derecho, vemos que el 57% de estos turistas es responsable del 95% de los ingresos. El otro 43% que vemos del lado izquierdo en color gris es responsable solo del 5% de los ingresos. El total del PAI de los ingresos en el 2018 es de 14 billones de dólares. De los 14 billones de dólares, 13.2 billones de dólares lo generan los turistas de internación y solo 0.8 billones de dólares lo generan los turistas de internación, los turistas fronterizos. Que por cierto, el turista fronterizo en absoluto necesita promoción y publicidad para venir a nuestro país, los motivantes son otros. Entonces, ¿qué vemos? Cuando dividimos el gasto promedio, que hoy es un gasto promedio de $600, cerca de $600, vemos que ese gasto promedio sí es poco competitivo a nivel mundial, pero cuando desagregamos el turista fronterizo del turista de internación, vemos que el turista de internación tiene un gasto promedio de $831 versus $61 del fronterizo. Eso es lo que baja el promedio en el ranking. No es que tengamos turistas baratos ni turistas mochileros. Lo que pasa es que estamos metiendo en la contabilidad de número de turistas para subir en el ranking de número de llegadas a un turista que representa el 47% de las llegadas y que gasta $62. Ese es el problema. Los otros $831 que vemos de promedio de los turistas de internación, si lo desagregamos por nacionalidad, el turista norteamericano, que hoy es el 62%, tiene más de $1,000 de estancia promedio. Esos 831 son más de $1,000. Esos 831 que están viendo ahí son completamente competitivos con países como Turquía, como Italia, como Tailandia, como España. Entonces, no tenemos un problema de turista barato, de turista mochilero. Lo que pasa es que estamos metiendo en la estadística 43% de turistas que gastan $61. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Evidentemente traer más de estos, de los de arriba, de los anaranjados, los que son los de internación. Y dentro de esta mezcla de los 831 ven como la gráfica anaranjada empieza a bajar. Ha bajado a partir del 2014 y ahora voy a explicar un poquito por qué. Aquí vemos en cuanto al número de llegadas, otra vez Estados Unidos como representa más del 60%, vemos que en el 2018 se ha caído del 62 al 60%. Vemos que Estados Unidos ha sido el turismo de internación con más desaceleración en crecimiento a los Estados Unidos, y hay una razón por qué. Y el hecho de que haya menos americanos en la composición de turistas de internación ha hecho que la tarifa promedio de este turista haya venido bajando. Ha bajado, no tampoco de manera tan importante, pero llegamos a estar casi en $900 promedio, hoy a 831. ¿Por qué? Porque el turismo, el que más se asusta, el que es más susceptible a temas de seguridad, a temas de manejo de crisis, lo que se dice en los medios en Estados Unidos, el más sensible es el turista de mayor nivel. México hemos perdido terreno, cuando digo México, Cancún desde luego es directamente un reflejo, en el turismo de grupos y convenciones, en el turismo de bodas de alto nivel, en el turismo de luna de miel de largo plazo. Hoy yo les digo, por ejemplo, tenemos más grupos y convenciones en libros para el 2020 que para el 2019. Esas son las convenciones que tienen una derrama importante. Y ese turismo lo hemos venido perdiendo. Aquí vemos en la gráfica qué ha pasado el 2017 contra el 2016, que a partir de abril, todos los meses hemos tenido menor ingreso que el año anterior. A partir de abril del 2017, las cosas han venido bajando. Y es claro lo que ha pasado. Lo que pasó en el mes de agosto del año pasado, en donde vemos cómo Estados Unidos empezó a hablar mal de México, desde la retórica del presidente Trump, hasta lo que pasó con el tainted alcohol, de esto del alcohol adulterado, las malas noticias de la percepción de crimen y los eventos que tuvimos de inseguridad, etcétera. Y todo esto ha afectado, y esto ha afectado al gasto promedio del turismo de internación, particularmente del mercado americano, que por mucho es el que tiene el mayor poder adquisitivo y el que deja mayor derrame en el destino. Y esto ha sucedido
No obstante, tenemos mejores productos. O sea, tenemos hoteles más caros, más lujosos, mejores centros comerciales, más tiendas, el aeropuerto está más bonito, lo que ustedes quieran. Sin embargo, ha bajado el gasto promedio por esto que les digo que está sucediendo en el mercado norteamericano. La relevancia del mercado norteamericano no es porque nuestra empresa sea norteamericana, por cierto, más del 30% de nuestro negocio a los hoteles es del mercado nacional, que se ha vuelto muy relevante. Pero bueno, tenemos una participación, lo vemos en la franja anaranjada, de solo 15% del turista norteamericano que viaja al extranjero viaja a México. Desde luego hay otros países que tienen una participación más importante. Pero lo que es más importante aquí, yo creo, es el tamaño de la oportunidad. Del lado derecho de la gráfica vemos cómo el número de pasaportes emitidos en los Estados Unidos ha crecido en los últimos años de 8 millones a 10 millones, a 15 millones, a 22,5 millones de pasaportes en el 2017. De estos pasaportes, alrededor de 8 millones son renovaciones, pero el resto son nuevos. Es gente que nunca había tenido un pasaporte en los Estados Unidos. Entonces, dos extraordinarias noticias. Cada 10 años estamos construyendo un nuevo país de clientes que puede comprar nuestro producto. Es como si España se le apareciera una nueva Inglaterra, una nueva Francia cada 10 años. La oportunidad es tremenda. Y de estos, la zona que debería de tener mayor participación de mercado debería de ser México. Si nosotros vemos un crecimiento de 15 a 22,5 millones de pasaportes norteamericanos, claramente estamos viendo que el norteamericano está viajando fuera de Estados Unidos más que nunca jamás en la historia. ¿Por qué en México no solamente no estamos creciendo, sino estamos decreciendo en esta participación de mercado? México, Cancún y Quintana Roo especialmente, pueden y deben incrementar su cuota de mercado en este potencial que es tremendo de crecimiento de viajes al extranjero de Estados Unidos. Respecto del por qué la caída del gasto promedio, tiene que ver con lo que acabo de explicar ahora, es claramente el gasto promedio en el mercado high-end el que ha bajado y también ha bajado la relevancia del mercado norteamericano en la totalidad del turismo que llega a México, particularmente en Cancún y en Riviera Maya. No hemos sufrido tanto en ocupaciones, hemos sustituido a este norteamericano de alto nivel por un americano de menor nivel, pero también por otros mercados que vienen con una tarifa promedio menor, que son muy importantes. Qué bueno que hemos crecido y diversificado y que tenemos turistas de todo el mundo en Cancún, pero hemos tenido también otros problemas y adversidades en otros países, como es lo que pasó con la economía en Argentina, lo que está pasando recientemente en Brasil, que nos ha afectado, y el turismo nacional, que se volvió más relevante ahora con la pequeña o mediana devaluación o deslizamiento del peso que estamos viendo recientemente, incluso el día de hoy. Eso va a fortalecer los márgenes, debería de promover la exportación, por lo tanto traer más turistas del extranjero, pero también nos va a afectar en el mercado nacional. El turismo de sol y playa es el más rentable y aquí de veras no quiero que lo sesguemos. Primero, bueno, qué bueno que en Quintana Roo tenemos el sol y la playa como no la tienen casi en ningún lugar del mundo, que es extraordinaria noticia, ¿no? Pero vuelvo al ejemplo que les decía, ¿por qué España tiene mayores ingresos por turistas que Francia, siendo que Francia no es más barato? O sea, desde luego París no es más barato que Madrid. La diferencia por qué España tiene más dinero por turismo que Francia y más empleo y más impuestos y más bienestar y mayor participación en el PIB que Francia es porque tiene una mayor concentración de sol y playa. ¿Por qué creen ustedes que República Dominicana tiene un gasto promedio más alto que México por turista? Porque solo tiene sol y playa o 95% es sol y playa. Entonces no nos engañemos. El sol y playa desde luego es el motor de la economía del turismo y el sol y playa desarrolla muchos otros tipos de turismo. Solo la isla de Mallorca, que es relativamente pequeña, tiene 12,5 millones de turistas al año. Esos 12,5 millones de turistas al año que recibe en casi 6 o 7 meses, porque la temporada es corta, porque en el invierno hace frío, han generado tal conectividad y tal escala que ha desarrollado turismo de aventura, que ha desarrollado turismo rural, que ha desarrollado turismo gastronómico. Y todo esto lo ha hecho a partir de tener volumen, masa crítica, un extraordinario aeropuerto y una extraordinaria conectividad con el mundo. Y hoy la gente vive mucho mejor, pero además ¿qué? Además tiene parques nacionales, además ha respetado la ecología, ha respetado el medio ambiente, las marinas las tiene controladas y los cruceros, es un tema que voy a hablar en un momento, también ha tenido la manera de controlar su impacto y la contribución de estos cruceros a la isla, ¿no? Bueno, la situación en el mercado en México
En este momento, desde luego, tenemos retos importantes, tenemos algunas amenazas. Está bajando la demanda, particularmente, pero no únicamente, del mercado norteamericano. Hemos visto lo que ha aparecido en los medios últimamente en el mercado de Canadá, también en el mercado inglés, pero tenemos una contracción un poco en la demanda, en la intención de viajar hacia México. Tenemos el tema del sargazo, tenemos la falta de regulación de Airbnb, que aunque la experiencia es completamente diferente, nos está consumiendo asientos de avión, que de otra manera se estarían hospedando en hoteles. Y tenemos el tema de los cruceros, la posibilidad de que se haga un home port. O sea, con todo respeto, que le pregunten a los cozumeleños, y aquí hay varios, si viven mejor con los millones de cruceristas que tienen al año. No están generando ni empleo en la isla, la derrama es mínima y se divide entre muy poca gente. Hoy por hoy el destino de Cozumel no es un mejor destino que lo que era cuando había muchísimo menos cruceros, la gente no vive mejor, pero sí hay una devastación del medio ambiente y sobre todo hay un freno en la inversión directa extranjera. A partir de las llegadas de los cruceros a los destinos, la inversión permanente que va de la mano de empleo permanente, de impuestos permanentes y de bienestar permanente para la comunidad se frena. Eso ha pasado en todo el mundo y hay 1000 ejemplos y Cozumel es uno de ellos. ¿Cuántas nuevas habitaciones hay en Cozumel en los últimos 20 años versus cuántas nuevas habitaciones hay en Cancún y Riviera Maya? La razón por la que ha crecido Cancún, Riviera Maya o Punta Cana al ritmo que han crecido es porque no hay cruceros. Entonces, mucho ojo con eso, porque ahorita está caliente el tema en la dinámica, hay que tener cuidado. Si van a entrar los cruceros, bienvenida a la competencia, que paguen impuestos, que generen empleo y que compitan en igualdad de circunstancias como lo hacemos los hoteleros, que pagamos impuestos de hospedaje, impuestos de promoción y todas las demás regulaciones que tenemos. Y también Airbnb. Airbnb tenía forzosamente que estar regulada para poder competir en igualdad de circunstancias. No vamos a ir en contra de lo que quiere el consumidor, hay que tener Uber, hay que tener Airbnb, hay que tener todo lo que el consumidor está buscando, porque si no se va a otro destino, pero hay que tenerlo regulado para que compita en igualdad de circunstancias. Y por último, aquí una amenaza importantísima que es el tema de la promoción y la publicidad. Hemos oído claramente que aparentemente recursos del impuesto, los impuestos de turismo, que en este caso los impuestos más claros son los que tenemos del DNR o del impuesto al hospedaje, que habían sido etiquetados claramente para la promoción y para la publicidad, hoy se pueden utilizar para otros gastos, como son el tema de infraestructura, particularmente el tema del Tren Maya. Entonces, yo espero, qué bueno que se haga el Tren Maya, qué bueno que haya más oferta, qué bueno que podamos diversificar nuestra infraestructura y que podamos llevar más mexicanos a más lugares en México, pero sin matar a la gallina y los huevos de oro. No podemos destruir lo que ya tenemos hecho. Para construir en otros lados, para hacer menos pobres a los pobres, no tenemos que destruir la que ya tenemos hecho. Lo que se ha hecho ha sido un ejemplo a nivel mundial y tiene que haber continuación en lo que se ha emprendido, debe hacerse de manera ordenada, pero de manera consistente. No podemos dejar de ver a lo que hoy es nuestro motor de turismo para voltearnos a ver un tema de infraestructuras o de otro tipo de inversiones que pudieran ser una gran distracción y podríamos perder una ventaja competitiva. El turismo interno, el turismo de internación, que vemos en México, es un turismo que debería de ser mucho más importante que lo que es hoy, que la gente visite México y de ahí vaya a Zacatecas y a San Miguel de Allende y a Guanajuato y a Querétaro y todos los lugares maravillosos y Chiapas y San Cristóbal de las Casas y los lugares maravillosos que tenemos en México, no los vamos a tener hasta que no resolvamos el tema de la seguridad. Si los mexicanos no viajan ya por carretera del Bajío a Ixtapa, por ejemplo, por temas de seguridad, por mucho que invertamos en pueblos mágicos y por mucho que invirtamos en la Cueva de las Golondrinas y todo esto en promoción y publicidad, no vamos a generar mayor derrama ni mayor bienestar por turismo hasta que no resolvamos el tema de la seguridad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Desde luego es incrementar el número de turistas que hoy son los más rentables, aquellos de internación que llegan particularmente al mercado norteamericano, simplemente no solo porque es el que más paga, es el que está creciendo más rápido y es nuestro mercado natural, punto. Mayor inversión en marketing, no solamente que no nos toquen los presupuestos de promoción y publicidad, sino que se incremente el presupuesto de promoción y publicidad. Yo espero que el CPTM no solo sobreviva, sino que crezca y que, aunque pierda yo una apuesta que ya hice por ahí con Carlos, pero yo espero que crezca el CPTM.
que crezca en publicidad, que se invierta más y que se invierta mejor, porque efectivamente se debe de invertir mucho más dinero, que se incremente la conectividad aérea, que es muy importante, es el motor de este tipo de turismo, y sobre todo que se garantice la seguridad y el manejo de crisis, la percepción de la seguridad que hay en México, que es mucho peor. Yo vivo en Estados Unidos, se los digo todos los días, oigo gente que me dice, ¿y cómo le haces para ir a México con lo peligroso que es México? Entonces, la percepción es peor que la realidad, pero las dos cosas hay que arreglarlas. Yo lo que les digo es que cualquier estrategia que tome México que no sea esta, los que la van a aplaudir y la van a celebrar y van a estar destapando champaña son los destinos competidores de México. Si México desatiende al mercado norteamericano, México deja de gastar en promoción y publicidad, México pone trabas o pone pegas a lo que es el desarrollo de este gran potencial, que en Estados Unidos no hemos visto más que a la punta del iceberg en materia de turismo internacional, nuestros destinos competidores van a estar encantados de la vida. Entonces yo creo que hay que ponernos las pilas, ponernos a trabajar duro, darle continuidad a lo que se ha hecho bien y hacer las cosas mejor. El vaso lo sigo viendo medio vacío, porque si lo viera medio lleno no tendría la pasión que tengo para seguir avanzando en pro del turismo de México y de Cancún. Muchas gracias. Gracias, Alex. Gracias, muy aleccionador tu exposición. Tengo un par de preguntas. Eleazar Martínez, de Transporte y Vialidad. El turismo que nos visita bajo el esquema All Inclusive ha sido cuestionado por su baja derrama en el destino. ¿Vale la pena seguir con ese esquema? Y otra que ya contestaste, ¿qué piensa el turismo que crece con el esquema Airbnb? Airbnb. Bueno, del Airbnb ya lo mencioné. Bienvenida a la competencia, bienvenido todos los esquemas de turismo, bienvenida a la tecnología, a las nuevas tendencias, y tenemos que darle a la gente lo que pide si no se va a otro lado. Y esa respuesta va ligada a la primera pregunta. Si nosotros reguláramos el All Inclusive, decir, a ver, si no fueran All Inclusive los hoteles, los restaurantes estarían más llenos, los taxistas tendrían más trabajo, los bares estarían más llenos, las discotecas, etcétera, el turista saldría. Sí, pero Cancún tendría 20,000 cuartos, no casi 100,000. Si al turista no le das lo que quiere, se va en donde lo encuentra. Vean en dónde ha estado el crecimiento de oferta hotelera en el mundo. Punta Cana, Jamaica, hasta Costa Rica incluso. Desde luego Cancún, Riviera Maya. Cómo se ha volcado el turista a querer más All Inclusive, y un poco es porque el mundo se está volviendo All Inclusive. Hace poco tiempo comprábamos una computadora y el programa de Excel nos lo vendían por fuera, queríamos Word, nos los vendían por fuera, o comprabas un coche y todos eran ingredientes, todos los ingredientes eran por fuera, todos eran extra. Hoy lo compras y lo compras en todo incluido. Hoy vas al cine y pides el paquete 3 que te incluye las palomitas, el refresco y los dulces. Es decir, es el convenience, la conveniencia de viajar en All Inclusive y la percepción de tener más valor por su dinero es algo que es una tendencia a nivel mundial. Nosotros pudiéramos elegir a partir de mañana, no se abre un solo, sería anticonstitucional, pero no se abre a partir de mañana un solo cuarto más en All Inclusive en Cancún y Riviera Maya. Si lo hacemos pensando que lo que va a pasar es que todos los demás hoteles que se abran van a generar turistas para los restaurantes, para los taxistas, para los bares, no se van a construir más cuartos, punto, porque el turista va a ir al All Inclusive. Y una cosa muy importante, en los hoteles All Inclusive nos dedicamos a sacar a la gente de los hoteles. Nosotros promovemos que la gente vaya a vivir el destino, que vaya a los bares, que vaya a los restaurantes, que vaya a las excursiones. ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque si el turista vive el destino, encuentra una diferenciación y una razón de por qué venir aquí y no a otro lado. Porque su vacación es una mejor vacación. Alguien que viene a este destino y no va a Xcaret, alguien que viene a este destino y no va a Tulum y no va a Chichén Itzá, es un crimen, se está perdiendo de algo muy importante su vacación. Entonces, promovemos el que tenga una mejor vacación para que hable mejor de su experiencia y por lo tanto mande más turistas en la promoción boca a boca, pero también porque ganamos más dinero. En el All Inclusive a lo que nos dedicamos es a que el cliente consuma lo menos posible. Les ofrecemos mucho, hasta jamón, y aquí ahorita está incluido, pero, y es de bellota. Pero, por cierto, para aquellos que son veganos, no crean que el jamón de bellota, es de cerdo, ¿no? O sea, pero bueno, todas estas cosas, desde luego, le damos valor por el dinero, pero nos ocupamos
de que el cliente salga del hotel para que viva una mejor experiencia y desde luego que salga a los lugares seguros, en donde tenga una buena experiencia. No arriesgamos a que el turista tenga una mala experiencia, ni de seguridad ni de satisfacción. Pero lo hacemos de manera dedicada. Cada hora que el turista pasa fuera del hotel, jugando golf o yéndose a Chichén Itzá o Tulum, los hoteles ganamos más dinero. Y por cierto, la estancia promedio del All Inclusive es 40% más larga que la del no All Inclusive. El Hotel EP tiene una estancia promedio 40% menor que la del All Inclusive. Entonces, ¿qué opinan los hoteles All Inclusive? Que son un absoluto… otro dato. En los hoteles All Inclusive tenemos casi un ratio de 2 empleados por cuarto versus el no All Inclusive. Empleamos a muchísimo más gente en los hoteles All Inclusive. Entonces, ¿qué opino de los hoteles All Inclusive? Pues que son la tendencia, que es lo que el consumidor quiere, que son un motor de la economía y una generación de empleos y que es el producto que tenemos que tener, porque hoy es lo que quiere el cliente. Si mañana quiere otra cosa, tendremos otra cosa. Y por cierto, la escala y el volumen de turistas que han venido buscando los All Inclusives en Cancún y Riviera Maya han generado conectividad suficiente para que haya muy exitosos productos que no son all inclusive y que deben de existir en nicho, como es el caso de Mayacobá, como es el caso de Hyatt de Playa del Carmen, como es el caso de tantos hoteles que hay en el destino todavía y que siguen abriendo, que no son all inclusive y que es importante que también esté. Hay espacio para todos. A Los Cabos le está pasando, por cierto. Entonces yo creo que es la tendencia, no podemos ir en contra del mercado. Bien, una última pregunta. Priscila Sosa, rectora de la Universidad del Caribe. ¿Cómo influye el perfil del turista más exigente en temas ambientales y de cambio climático en las tendencias de demanda hacia México? Sí, bueno, sabemos que el turista más sofisticado, en la mayoría de los casos, también tiende a ser el más sensible en cuestiones medioambientales, el que está más comprometido, el que está dispuesto a pagar más por comprar productos orgánicos y desde luego el que está más sensible y más atento a que se respete el medio ambiente, que se respete a las comunidades, el que está dispuesto a pagar un poco más para que se distribuya mejor la riqueza, el que está dispuesto a donar un extra cuando llega al hotel si es dedicado a causas sociales, etcétera. Y desde luego nosotros lo promovemos. Yo creo que es muy importante, no solamente a nivel empresa, que lo hagamos de manera independiente. Nosotros, por ejemplo, en nuestra compañía hotelera Naim Resorts, tenemos más de 30 hoteles certificados con Rainforest Alliance. No compramos nada y le recomiendo a todos que no compren ningún producto de tiburón. Los tiburones están en peligro de extinción y realmente hay que protegerlos. No compramos productos ni tiburón ni derivados de tiburón, pero no compramos tampoco café de quien no tenga certificación del Rainforest Alliance. Tenemos las prácticas de reciclo de basura. Las prácticas sustentables no solamente es lo que hay que hacer porque hay que salvar el planeta, también hay que hacerlos por tema de rentabilidad. Es negocio cuidar el planeta. Y esto lo han entendido muchas empresas, debería de ser parte de la misión y la visión de las empresas, pero sobre todo el destino. Hay destinos que han sido más exitosos, que han puesto de relevancia el cuidado del medio ambiente como parte de su oferta, de sus atributos de marca, y que por esto han podido cobrar un premium a ese turista que es más sofisticado. Es un tema muy importante. Gracias, Alex.